Enrique de Luna, portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid. Hola, Íñigo. ¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Un saludo a Constantino y a los oyentes de Onda Madrid que nos escuchan. Un abrazo fuerte. Gracias, a los dos. Bueno, pues ya que estamos con esta cordialidad entre invitados, entre nosotros, vayamos a la actualidad, pero ya pura y dura, ¿no, Constantino? Hombre, Nieves, es que si te das cuenta tenemos por un lado al partido en el gobierno, que es el Partido Popular, que representa hoy don Pedro Muñoz Abrines. Tenemos por otro lado al partido que está apoyando o está sustentando de alguna manera también al gobierno, y su portavoz Íñigo Enrique de Luna es de esos que se lo saben casi todo de lo que pasa no solo en Madrid, en la comunidad, digo también en el Ayuntamiento de Madrid. Así que dirán ustedes, pues no hay debate. Bueno, no hay debate, o sí, bueno, o sí. O sí, claro. Claro. Mira, Claro. Ayer, Nieves, recuerdas que tuvimos, digo por empezar por un tema que coleaba de ayer y dijimos lo vamos a poner encima de la mesa, Paloma López, la secretaria general de Comisiones Obreras, debutaba con nosotros también la nueva secretaria general de UGT, Marina, y teníamos oportunidad de escuchar algo que nos llamó a ti y a mí poderosamente la atención. Hoy lo hemos visto en titulares en distintos medios de comunicación, porque decía Paloma López: no existe un marco de diálogo social con la Comunidad de Madrid y así es imposible poder llegar a ningún tipo de acuerdo. Y le dijimos, bueno, mañana se lo trasladamos a Pedro Muñoz Abrines y a Íñigo Enrique de Luna. Así que como esto es un programa sin continuidad, empezamos por ahí, si te parece, Nieves. Muy bien, pues vamos allá, Pedro, a ver qué le contestamos, ¿no?, a Paloma López. Pues que está profundamente equivocada y que además da la sensación que no conoce la realidad de su propio sindicato, porque en la Comunidad de Madrid hay multitud de instrumentos de participación de los sindicatos en las decisiones y en la gestión de la Comunidad de Madrid, y de hecho este gobierno a lo largo de esta legislatura, pero sobre todo de la pasada, que fue breve, pues también tuvo un trabajo muy intenso, fue capaz de llegar a muchos acuerdos con los sindicatos desde el punto de vista de funcionamiento de la administración, de función pública, de situaciones y condiciones laborales de los empleados públicos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no están contando toda la verdad, ¿no? Pero tampoco nos puede extrañar, porque desgraciadamente estamos viendo que los sindicatos llevan ya bastante tiempo muy alejados de la realidad, llevan mucho tiempo desconectados de lo que necesitan los ciudadanos, llevan mucho tiempo desconectados de las necesidades de los trabajadores, y parece que están más preocupados por mantener una posición puramente ideológica que, desde luego, no solo no le beneficia a los trabajadores, no le beneficia a sus afiliados, pero es que tampoco les beneficia a ellos, con lo cual, sinceramente, no entiendo a qué viene ese tipo de manifestaciones. Yo creo que se refería también en el fondo, y me corrige si no, Constantino, que quería reunirse con la presidenta, don Pedro. Creo que era esa... Me dio esa impresión, ¿no? No sé si, Constantino, estás en lo mismo. Sí, porque don Pedro, que es que no se ha reunido ni una sola vez con la secretaria general de Comisiones Obreras. Hombre, Marina Prieto, que se acaba de incorporar, ayer de hecho debutaban, era la primera vez que se encontraban en antena, no sé, ni un mensaje de WhatsApp deseándole suerte en su nuevo cargo, parece un poco raro, ¿no? Pues mira, no lo sé, la verdad, pero evidentemente supongo que la presidenta evidentemente pues estará lo suficientemente ocupada como a lo mejor se le ha podido pasar. Evidentemente, desde un punto de vista de cortesía, seguro que no tiene ningún problema en hacer ese tipo de actividad. El problema de estas cosas es cuando a lo mejor se expresan las cosas de una manera un poco llamativa, ¿no? Es decir, cuando se intenta elevar el tono de una queja. Es decir, yo entiendo que a lo mejor le pueda interesar, lógicamente, ser recibida o tener un contacto con la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero eso no significa que no exista un diálogo constante y permanente y vehículos de negociación con los sindicatos en la Comunidad de Madrid, porque no se corresponde con la realidad. Entonces, cuando se eleva el tiro por exageración, pues a veces puede producir un malentendido respecto a qué mensaje se quiere trasladar.
Íñigo, Enrique de Luna, la misma pregunta, ¿no?, con respecto a los sindicatos y a esa corriente que reclamaban ayer con muchas formas de participar en la comunidad. Pedro Muñoz Abrines nos ha dicho que hay muchas vías. Me gustaría también escucharle a usted, Íñigo. Bueno, nosotros en esto somos muy críticos y muy claros. No sé si hay o no hay un marco de relación social entre la Comunidad de Madrid, el Gobierno y los sindicatos, ¿no? Lo que sí que hay es una relación económica de subvención por parte de la Comunidad de Madrid a los sindicatos y también a las patronales, que a nosotros nos parece que habría que eliminarla para que realmente la relación sea una relación que no esté condicionada ni mediatizada por subvenciones de dinero público, que además en estos tiempos de pandemia, pues creo que, y de crisis económica no solamente por la guerra de Ucrania, sino por todo lo que antecede, pues creo sinceramente que el dinero público hay que ponerlo en lo esencial. Y nosotros hemos registrado y hemos activado para el próximo pleno del día 7 una iniciativa precisamente para que se retire esas subvenciones a los sindicatos y a las patronales y para que ese dinero se destine a reforzar un plan de autónomos que les resarza por los gastos extraordinarios que están teniendo, sobre todo en materia energética. Sabía yo que Íñigo Enrique de Luna aquí era incluso más beligerante que el propio Muñoz Abrines, porque esa propuesta la aprobarán ustedes, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ¿o no? Pues mira, yo no ha habido una vez, Pedro, que ya habéis votado en contra. No sé si en estos momentos cambiaréis de opinión. Pues mira, pues no sé, yo no he leído la proposición no de ley, pero ya de momento, es decir, la justificación que das es difícilmente compartible, porque claro, tú partes de un hecho y es que el que los sindicatos o la patronal estén recibiendo en un momento determinado unas subvenciones por actividades concretas y determinadas, por participar en determinados órganos y foros de negociación en la Comunidad de Madrid, eso supone el condicionar y el mediatizar la acción de los sindicatos. Hombre, cuando precisamente tenemos unos sindicatos como Comisiones Obreras y UGT que se dedican día sí y día también a criticar, a meterse en muchas ocasiones de manera injusta y errónea con lo que hace la Comunidad de Madrid, no parece que estén muy mediatizados, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de argumentos que a veces se usan exagerando o estableciendo una relación causa-efecto para justificar algo, pues evidentemente no lo podemos compartir. Y establecer o la supresión total de determinado tipo de subvenciones simplemente por quién es la persona que lo recibe, pues tampoco es algo que compartimos. Yo creo que hay que hacer un análisis, hay que hacer un análisis evidentemente de eficacia y eficiencia y en función de las finalidades que se persigue cada subvención, mantenerlas, subirlas, disminuirlas o eliminarlas, ¿no? Pero así tal y cual lo planteáis, pues evidentemente es difícil de compartir. Bien, enseguida le doy la palabra a Íñigo. Íñigo y Pedro, les pido que bajen la radio porque ahí se produce el efecto doblete. Escuchamos y un poquito más tarde se escucha la propia radio a través del teléfono. Radio, así que bajarlas. Uno de los dos lo tiene. Íñigo quería contestar a Pedro, pues adelante. Ahora ya nos escucha, me parece. Yo no tengo radio, o sea que no puedo ser yo, pero vamos. En cualquier caso, no. Nosotros, al final, esta medida no la hacemos ad hominem, no la hacemos pensando solamente en que el sindicato, comisiones o UGT son de izquierdas y son la correa de transmisión de los partidos de la izquierda, que lo son y que lo ha dicho Pedro anteriormente, y que muchas veces representan más intereses políticos que no los intereses legítimos de los trabajadores, ¿no? Nosotros lo que creemos es que si en todo momento es necesario pues tener medidas de control y de austeridad en el gasto público en estos momentos de crisis económica y social, pues creo que mucho más, ¿no? Y creo que el dinero de los contribuyentes no tiene que servir para financiar a los sindicatos o a las patronales. Para eso ya están sus afiliados, sus asociados, que tienen que financiar con sus cuotas los gastos de funcionamiento de este tipo de entidades, y sinceramente creo que ese dinero se puede invertir mucho mejor en otras finalidades, como he dicho ya antes, ¿no? Por ejemplo, ayudando y apoyando a los autónomos para superar la dificilísima situación económica que están viviendo por el alza de los precios de la energía, que está llevando a muchísimos autónomos, a muchísimos pequeños empresarios, pues a no poder ejercer o a tener que plantearse ejercer su actividad
económica, porque al final es antieconómica, porque los gastos son superiores a los propios ingresos, y lo estamos viendo en la huelga de los transportistas y en tantas otras, la de los agricultores, que también el pasado 20 de marzo inundaron las calles de Madrid, y bueno, pues realmente el dinero hay que ponerlo en lo importante, no en lo accesorio, y en estos momentos creo que vivimos una situación de emergencia nacional y creo que hay que tomar medidas de austeridad y quitar todo el gasto político superfluo. Por cierto, la reducción de diputados que hemos pactado con el Partido Popular, a iniciativa también de nuestro grupo parlamentario, pues creo que va en la buena dirección de lo que hay que hacer. Eliminar a 45, ¿no?, diputados. Sí, nosotros hubiéramos querido eliminar más, pero bueno, al final somos conscientes que para presentar una proposición de ley que modifique el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid es necesario un mínimo de diputados que no teníamos solamente en Vox y el Partido Popular. Bueno, pues al final hemos negociado, hemos llegado a una cifra de 91 diputados, que es un número razonable, que supone pasar de 136 a 91 diputados, y ahora, bueno, pues esperemos que el Partido Socialista, por ejemplo, pues también se sume a la propuesta y podamos aprobarlo. Yo creo que sería un gesto de cara a los ciudadanos que lo están pasando muy mal durante esta crisis, un gesto de ejemplaridad y de lanzar un mensaje que también los políticos, los representantes de los madrileños también nos apretamos el cinturón para intentar también que el dinero esté en lo esencial. En esto, Íñigo Enrique de Luna, ya le adelanto que no se va a quedar solo. Hablo en nombre de Pedro Muñoz Abrines, pero que me corrija, va a estar ahí en ese acuerdo sin duda, pero pido la valoración de los dos, porque hoy hay algo que no he entendido. Corríjanme si me equivoco, don Pedro. El Partido Socialista votó en contra, pero he escuchado a Juan Lobato, portavoz del Partido Socialista, esta mañana decir que se abre a reformar ese Estatuto de Autonomía con seriedad y a reducir diputados, aunque considera que no es lo más relevante. ¿Qué ha cambiado de un minuto a otro? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el problema está en la primera parte de la intervención de Lobato. El problema es que lo que quieren es utilizar esto, que es algo muy concreto y muy puntual, que nosotros llevamos en nuestro programa electoral y que nosotros planteamos el que la Asamblea tuviese un número fijo de 101 diputados. Al final hemos negociado 91 con Vox, pero quieren utilizar como excusa esto para darle la vuelta como un calcetín a un estatuto de autonomía, que creo que es absolutamente válido en su inmensa mayoría, pues para intentar convertir lo que es en el estatuto en una especie de Constitución 2 de una región como Madrid, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en principio de acuerdo con que haya que hacer y meterse en ese procedimiento, con independencia de que pueda haber 4 o 5 cosillas muy concretas desde el punto de vista de organización institucional que se pudiese mejorar, ¿no? O que se pudiese matizar, porque efectivamente todos podemos estar de acuerdo en que existe una cierta disfuncionalidad, pero de ahí a querer abrir prácticamente, que sospechamos que es lo que quiere hacer, un proceso, digamos, constituyente, pues nos parece un gran error. Porque, claro, lo que quiere hacer el Partido Socialista con los partidos de la izquierda es convertir el Estatuto de Autonomía, que debe ser una norma de funcionamiento institucional, en una especie de santuario dogmático de la ideología de izquierdas y, por lo tanto, introducir determinados principios de gestión que, desde luego, desde nuestro punto de vista, no tienen que estar incluidos en una norma de carácter general que forma parte de lo que se llama el bloque de la constitucionalidad. Bueno, estoy de acuerdo con Pedro. Adelante, Íñigo, adelante. Esto suena a coartada o a pretexto del Partido Socialista. No se atreven a decir que no, porque saben perfectamente que la inmensa mayoría de los ciudadanos acogerían bien esta propuesta. No supone, en fin, acabar con la democracia en Madrid, porque 91 diputados creo que es un número más que razonable para que los madrileños se sientan bien representados. Y, por cierto, es una cifra mucho más en la línea del ratio de diputados que tienen otras comunidades autónomas o el Congreso de los Diputados. Esto suena más bien a pretexto de querer vamos a abrir aquí el melón del Estatuto de Autonomía para justificar que al final esto no se haga. En fin, ojalá me equivoque. Nosotros, en cualquier caso, hemos dicho esta mañana en la rueda de prensa de portavoces que estamos abiertos a escuchar a otros grupos políticos porque, lógicamente, se necesitan 2 tercios para reformar el Estatuto y eso quiere decir que necesitamos al menos 13 diputados de otro grupo parlamentario, en este caso de la izquierda. Como el tiempo corre, que es que parece mentira, nos quedan ya 10 minutos y tenemos varios temas de actualidad encima de la mesa. ¿Cómo no? No me resisto a preguntar
a Pedro Muñoz Abrines y a Íñigo Enríquez de Luna por ese plan de choque como respuesta a la guerra y a las consecuencias económicas. No sé qué opinión tienen primero del plan y después de la respuesta que ha dado algunos otros partidos de la oposición y no oposición. Pedro, empiezo por usted. Bueno, en primer lugar, hay que decir que Pedro Sánchez, como siempre, porque lleva haciendo esto desde hace 3 años, llega siempre tarde a los problemas y encima lo hace mal. Es decir, para adoptar las medidas que ha aprobado, no tenía que haber esperado al Consejo Europeo, porque estas medidas las podía haber adoptado con anterioridad. En segundo lugar, además lo hace mal, porque son medidas que desde luego son absolutamente insuficientes, que no van a arreglar el problema de fondo, porque el problema de Pedro Sánchez es que se está escudando en la guerra de Ucrania, en el ataque injustificable de Rusia sobre ese país libre y soberano, para no hacer las reformas que necesita este país, ¿no? Y entonces, todos los males de España, la inflación, etcétera, todo viene de Ucrania. No es así. Es decir, la inflación ya estaba de antes. ¿Se ha agravado ahora como consecuencia de la guerra? Sí, pero hay problemas estructurales que hay que arreglar y, por lo tanto, mientras que no entre en el fondo de la cuestión de manera seria, pues, lógicamente, esto no va a tener una solución. Y después, además, se resiste a hacer algo que es en lo que coincidimos prácticamente todos y que, además, se comprometió a hacer en la pasada conferencia de presidentes, que es hacer una bajada adecuada y correspondiente de impuestos donde tiene que hacerlo, ¿no? Con lo cual llega tarde, mal y además mintiendo y faltando a su palabra, como suele hacer el presidente del gobierno, ¿no? Con lo cual, evidentemente, así es muy difícil que consiga concitar el apoyo no solo de los partidos políticos que tienen que respaldar eso en el Congreso de los Diputados, sino el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos y especialmente de los sectores que están especialmente afectados y atacados por la situación que estamos viviendo. Íñigo, la misma pregunta también para usted sobre este tema, este plan de choque. Estoy bastante de acuerdo con el análisis que ha hecho Pedro, ¿no? Yo creo que el plan de choque llega tarde, llega mal y es absolutamente insuficiente, ¿no? Yo creo que el ejemplo lo tenemos en muchos países europeos que ya han tomado medidas desde el minuto 1. Y yo creo que España una vez más está llegando muy tarde y de forma insuficiente. Además, quiero dejar perfectamente claro que el pretexto de la guerra de Ucrania es falso. En España llevamos un alza de precios y un alza de los carburantes desde hace mucho tiempo. Es cierto que se ha podido agravar, sobre todo el tema de combustibles, con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Pero esta situación de alza insostenible de los precios de la energía viene ya de tiempo atrás y, sinceramente, obedece a causas estructurales. Yo creo que Vox lleva muchísimo tiempo reclamando que España tiene que recuperar su soberanía energética, también alimentaria. Hay sectores estratégicos que un país no puede externalizar. Esto del libre comercio está muy bien, pero al final, cuando pintan bastos, pues de repente te encuentras con que tienes que pagar el gas a un precio inasumible para la industria, para la agricultura, para el transporte y para todos los sectores, o cuando tienes un problema de desabastecimiento alimentario, porque resulta que tus importaciones de productos básicos como el girasol o los cereales dependen de Ucrania, ¿no? Al final, un país tiene que tener una estructura productiva en sectores básicos asegurada, por lo menos en un porcentaje importante, y en ese sentido, pues lo que al margen de medidas coyunturales o puntuales que llegan tarde y que son insuficientes, el ejemplo de Polonia es el mejor ejemplo. Ahí sí que ha habido una rebaja fiscal de verdad, que afecta a todos, pues los insumos que tienen que ver con la energía, y que deberíamos imitar en esa línea, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer en el medio y largo plazo es volver a recuperar esa capacidad energética. Creo que las centrales nucleares, que por cierto el PP también, Pedro, en un momento determinado también, pues apoyó el que se fueran cerrando algunas centrales nucleares. Está muy bien lo de las renovables, pero hace falta también centrales nucleares que garanticen que tengamos una energía suficiente y a unos precios asequibles, ¿no? Si me lo permite, pues vamos ya con otros temas. Adelante, Costa. Puesto que nos vamos al final, apelo a don Pedro y a don Íñigo, que ya nos conocen, minuto y resultado. 2 cuestiones que tienen que ver con mirada a Cibeles. La primera, comisión de investigación donde se estudia el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid. 2 informes, 2
niegan que haya habido absolutamente nada y exculpan a la EMVS, a la empresa municipal de la vivienda. Dicen que el alcalde puede estar tocado. Díganme, porque en la Asamblea de Madrid no les pregunto porque no va a haber comisión de investigación, pero un minuto para cada uno, ¿cómo están siguiendo esa comisión de investigación y qué esperan de ella, don Pedro? Pues mira, no la estoy siguiendo por una razón, porque hace mucho tiempo que me di cuenta que la inmensa mayoría de las comisiones de investigación no sirven absolutamente para nada, son una pantomima, y esta mucho más, porque evidentemente nosotros podemos pensar que hubo un intento, pero estamos absolutamente convencidos, y los datos están ahí, de que al final no hubo absolutamente nada en la empresa del suelo ni en la empresa de la vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, esto no deja de ser, pues eso, un circo de los que le gusta montar a la izquierda cada vez que tiene la oportunidad y sobre todo cuando no tiene políticas alternativas con las que hacer frente a los gobiernos del Partido Popular. Íñigo, pues bueno, Íñigo, minuto y resultado, como dice Costan. Sí, bueno, pues muy rápidamente. Nosotros creemos que este tipo de comisiones de investigación no sirven absolutamente para nada. Yo creo que en estos tiempos tan difíciles creo que los responsables públicos tenemos que centrarnos en lo que le importa de verdad a los ciudadanos, que es cómo podemos ayudarles a superar esta situación de crisis económica tan importante y, por tanto, pues dejemos actuar a la justicia, que ya tiene algunos procedimientos judiciales abiertos, y dejemos de perder el tiempo y de hacérselo perder también a los madrileños, ¿no? Por tanto, yo no tengo ninguna fe en esa comisión de investigación. Además, en fin, ninguno de los, o la mayor parte de los citados han anunciado que no van a comparecer. Por tanto, yo creo que el resultado va a ser fallido. Y en la Asamblea de Madrid, bueno, la mesa de la Asamblea está paralizando la Comisión de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Nosotros creemos que lo que hay que hacer, sinceramente, en un momento determinado, pues a lo mejor es calificarla y votar en contra, que es lo que nosotros desde Vox vamos a hacer, porque no nos andamos con medias tintas y, sinceramente, creemos que es una pérdida de tiempo y ahora mismo esa no es la prioridad de los madrileños, ni muchísimo menos. Voy con la última. Pues ya último tema, Costan. Si me permite, solo porque Madrid despoja a Putin de la llave de oro de la ciudad y lo hace con el voto en contra de Vox, pero todas las formaciones han votado a favor. Íñigo Enríquez de Luna, ¿por qué? Bueno, es que no sé exactamente los detalles de la decisión de nuestro grupo municipal, pero nosotros siempre hemos estado en contra de las retiradas de todo tipo de condecoraciones o de reconocimientos a personas en el pasado. La historia está escrita ya ha pasado, y creo que agua pasada no mueve molinos, sinceramente. Creo que ahora mismo ese tema no aporta absolutamente nada. En cualquier caso, nosotros como grupo político nos hemos posicionado muy claramente en contra de Rusia y de esa invasión criminal que está arruinando y arrasando un país como Ucrania. Y, por tanto, en eso no tenemos absolutamente nada que ocultar. Somos radicalmente contrarios a esa invasión y bueno, pues yo creo que estamos respaldando las medidas y las iniciativas que se están tomando en el ámbito internacional dentro de lo que es la propia Unión Europea. Don Pedro, sin embargo, vota a favor del Partido Popular. Hombre, vamos a ver, yo comparto en general la reflexión de Íñigo respecto a que la retirada de honores pasados no tiene mucho sentido, pero cuando las personas ya han fallecido, ¿no? Yo creo que en este caso, cuando es alguien que todavía vive y ya está cometiendo un acto como el que ha hecho ahora, como es la invasión de un Estado libre como Ucrania, hombre, pues yo creo que puede tener su sentido, ¿no? Y por lo tanto yo creo que una idea y la otra son perfectamente compatibles. Pues estamos ya en el final, Pedro e Íñigo. Sí que me gustaría saber el tema de la pandemia, cómo hemos llegado hasta aquí, saber cómo ustedes lo han vivido personalmente, Pedro. Bueno, pues yo creo que hemos tenido, yo por lo menos personalmente he tenido dos fases, ¿no? Creo que como todo el mundo. La primera del confinamiento, que fue francamente sorprendente, muy dura, difícil de llevar, pero bueno, yo me dediqué mucho a leer y sobre todo a escribí muchos artículos, a intentar analizar cuál era la situación, y después una de apertura en la que creo que hemos intentado todo el mundo adaptarnos a la realidad, ¿no? Yo creo que la ventaja de vivir en una región como Madrid y la flexibilidad y la apertura que existe aquí es tener la capacidad de poder adaptarte con mayor facilidad a las circunstancias, ¿no? Y eso ha permitido, yo creo, que llevarlo mejor que probablemente en otros sitios. Pues Íñigo, lo mismo, llegar hasta aquí casi ya es un acto, es una proeza, ¿no? Pero en su caso, Íñigo, en 30 segundos.
Bueno, yo la pandemia, pues en casa desde luego no ha entrado, gracias a Dios. Hemos tenido esa singularidad y por lo demás, en el terreno humano, pues ver a mis padres pues aislados de su familia, de sus hijos, y a mi suegra, la pobre que vive sola, pues también en esa situación de confinamiento durante 3 meses larguísimos, pues ha sido sin duda muy duro, ¿no? Y en el terreno político, pues hombre, a mí me parece que se aprovecha la pandemia para suspender también los derechos políticos de los representantes públicos en Madrid y en el Congreso de los Diputados, pero también en Madrid, y eso no me ha parecido bien, sinceramente, porque creo de verdad que los nuevos tiempos, al final, pues hay que adaptarse, y creo, déjame un momento el argumento, creo sinceramente que no pueda haber una reunión presencial en un pleno no significa que no pueda haber comisiones telemáticas, que no pueda haber una actividad parlamentaria, porque creo que ni en caso de guerra un parlamento se cierra, y en el caso de Madrid está cerrado, y eso no me parece bien. Íñigo, es muy gracioso que digas eso cuando Pedro, precisamente fuisteis fuisteis vosotros quienes pedisteis que se suspendieran las sesiones del Parlamento durante un cierto tiempo porque vosotros estabais todos confinados por la asistencia al Congreso de Vox, en el que hubo un montón de contagiados, ¿no? Entonces, hombre, sorprende que pidáis una cosa y ahora critiquéis lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, en fin. Si les parece, lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima, porque hemos llegado al final. Pedro Muñoz Abrines, gracias. Íñigo Enrique de Luna, gracias también.